אפשר לתקן. Hola a todos, buen día o buenas tardes. Vimos en el último shiur el método de estudio de Musar. Rabbi Israel hablaba del tema del uso de la imaginación. Algunos me preguntaron después del shiur que lo habían intentado y no les había funcionado. Quería tratar de explicar esto un poco más, quizás para que lo podamos utilizar. Una persona me dijo, muchas veces, una persona que quiere hacer una dieta, y muchas veces trata de usar la imaginación para visualizar las consecuencias si no se cuida con la comida. Se imagina a sí mismo muy gordo, por ejemplo, y eso supuestamente le tendría que ayudar para no comer. Y no le funciona. Entonces la pregunta es, ¿por qué? La verdad es que cuando una persona trata de usar la imaginación, tiene que usar una imaginación de algo que realmente en la balanza tiene un peso mayor de lo que el beneficio que va a tener ahora. Cuando una persona tiene una tentación por comer y lo que pone al otro lado de la balanza es que va a engordar, no siempre es suficiente, porque seguramente lo que va a comer ahora en la realidad no lo va a hacer engordar tanto. Es decir, si lo analizamos matemáticamente, ¿cuánto puede llegar a comer ahora? El problema es, él va a tener un placer inmediato ahora, y las consecuencias no son tan graves, en verdad. Solamente la consecuencia es grave cuando esto se repite muchas veces. Entonces, en verdad, él se puede todavía engañar a sí mismo y decir, bueno, esta vez voy a comer, la próxima no. Bueno, al final termina haciendo eso todas las veces. Pero en la imaginación que está usando no contrarresta el placer que va a obtener por esta comida puntual. Entonces, no le sirve. Rabbi Israel había explicado que cuando usamos este concepto, este método de dimión, lo tenemos que usar con el concepto de Higat HaOnesh. Y justamente Rabbi Israel había explicado que no existe un placer mayor en el mundo, un placer mayor que el cumplir mitzvot, y tampoco existe un dolor mayor que el hacer una verá. Entonces, si lo tomamos de esa forma, una persona que logra imaginarse las consecuencias futuras de la verá o de la mitzvah, en verdad el sentimiento que va a tener en base a su imaginación supera la tentación que tiene ahora. No es como en el caso de la dieta que el resultado que él se está imaginando no es producto de la comida actual, sino solo de una acumulación. Acá estamos hablando del acto puntual. Una persona siente una tentación ahora de hacer una verá y va a tener un nivel X de placer, pero cuando él se logra imaginar cuánto le va a doler el hacer esta verá por esta misma acción, entonces obviamente que en la balanza ya no le conviene. Es lo mismo al revés. Si él no tiene ganas de hacer una mitzvah y logra sentir con su imaginación el beneficio, la recompensa, el placer infinito que va a obtener por hacerla, entonces eso le va a ayudar a superar la tentación de no hacerla. Entonces la imaginación se enfoca en algo que realmente le conviene. La persona ya sabe lo que le conviene y matemáticamente le conviene, solamente que como no lo ve, no lo puede visualizar, entonces eso es lo que hace que muchas veces las tentaciones no superen. Pero si la persona usa la imaginación de forma correcta, entonces automáticamente eso se resuelve. Hay que mencionar de nuevo lo que ya estudiamos al principio, que el uso del Higat HaOnesh, también acá, especialmente cuando lo usamos con la imaginación, lo que estamos estudiando ahora, también merece mucho cuidado. No vaya a ser que la persona se imagine cosas en los momentos que le hace mal, o de una forma que le hace mal, que se sienta ya deprimido o rendido de sus averot. Obviamente que ahí es un mal uso de su imaginación. El uso correcto de esta imaginación de Higat HaOnesh o de la esperanza a la recompensa es solamente en la medida y en el lugar que le ayuda a la persona para hacer el bien, para realmente avanzar. ¿Y por qué? Porque le estamos dando mucho más importancia al detalle, le estamos dando mucho más importancia a cada acto, mitzvah o averá, y eso al final es lo que nos ayuda a hacer lo correcto. Pero bueno, eso era respecto a lo que veníamos estudiando de la semana pasada. Ahora, Besat Hashem, continuamos. Llegamos hasta el siguiente párrafo, donde dice, Ajen, después de que ya mencionó el uso de la imaginación, dice, Ajen rabá ra'at ha'adam ba'aretz. ¿Sí? Hasta acá llegamos. En el fondo, Rabbi Israel había dicho que hay dos tipos de Yetzer Hara. Hasta ahora explicó solamente el primero. El primero era esta tentación de dejarnos llevar por nuestra naturaleza. El hecho de que a la persona le cueste hacer algo diferente de lo que le nace, de sus gustos, de sus costumbres, de sus midot. Y ahí es cuando hablábamos del uso de la imaginación para superarlo. Entonces, el uso de la imaginación corresponde a atacar el Yetzer Hara, lo que llamamos Yetzer Hara natural, a esa que depende mucho de la personalidad de cada uno, como vamos a estudiar más adelante. Lo que a ti te tienta, lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace enojar, lo que a ti te hace ponerte ansioso o cualquier otra reacción que te haga a ti por tu personalidad, para evitar
dejarnos llevar por esas reacciones que son a veces autodestructivas, usamos la imaginación como método de visualizar el futuro y las consecuencias. Pero dice Rabbi Zoel, pero de todas maneras hay mucho mal en la tierra, es decir, las personas se siguen comportando mal. ¿Qué quiere decir? En Doresh Betzedek, las personas ya no buscan hacer el bien, ve'en maskil, y tampoco estudian lo que es Irat Shamayim, Irat Hashem. A pesar de que nosotros sabemos el método, ya sabemos cómo se logra vencer una tentación, visualizando las consecuencias, de todas maneras, no se ve que eso es algo que la gente hace. A pesar de que sabemos el método, tenemos la técnica, de todas maneras, en la práctica no lo vamos a hacer. Mucha gente no lo hace. Deberíamos likva itim zdugot. Deberíamos fijar momentos ordenados, es decir, fijos. Be'amal ha'ira, para esforzarnos en tener irat shamayim. Acá está insinuando de que este trabajo que mencionamos la semana pasada de la imaginación no es algo que se hace una vez, no es algo que se hace así en el pasillo, es algo que se hace en forma fija. Lo ideal es tener un horario fijo al día en el cual una persona logra sentarse, reflexionar, pensar y imaginarse las consecuencias futuras de sus actos, para que eso le ayude a estar más pendiente, más consciente. Rabbi Zoel Salanter ofrece como ejemplo que ese horario sea entre Minjá y Arvit, que dentro de Minjá y Arvit es un horario que mucha gente va al Bet Knesset, tienes un tiempo entre una tefilá y la otra, ahí puede ser un horario del cual se fije como el estudio de Musar, e incluso Rabbi Zoel propone que hagamos un grupo en el cual hay una cierta presión social entre nosotros, para que el que falta, como que se sienta un poco incómodo, porque como todos lo están esperando, etc. Entonces el hecho de que haya una cierta presión social va a ayudar, dice Rabbi Zoel, para que sea realmente un momento fijo. Pero es como ir al gimnasio, es un momento donde la persona ejercita esta imaginación o esta internalización de lo que él ya sabe para sentirlo. Y de esa manera, durante el día, tiene la fuerza de superar tentaciones. Pero como ya dijimos, a pesar de que sabemos que eso serviría, en la práctica la gente no lo hace. No fijan momentos ordenados para amal ha'ira, litlot, para sacar mei tvuna, las aguas del entendimiento, me'aemuná, de la emuná anechbet, de la emuná que está oculta, umesuteret, y tapada, bemachboei alev. Ya habíamos estudiado de que la emuná, y cuando revisado dice emuná, se refiere a la emuná besachar beonesh, la emuná que hay consecuencias en nuestros actos, que sabemos que Hashem Neeman Baal Melachteja le Shalem Tzcharja. Sabemos que Hashem es confiable y cuando Él dijo que nos va a pagar por las mitzvot, nos va a pagar y nos va a pagar muy bien. Entonces, esa emuná la tenemos. Si somos personas que cumplen mitzvot, quiere decir que tenemos la emuná del Sahar Beonesh, pero es una emuná que está oculta, que está tapada, que no sale a la luz. Entonces, nuestro trabajo debería haber sido que tengamos momentos fijos que podamos entrenar y reforzar y sacar a la luz esa emuná que está oculta, bemachboei alev, en las habitaciones ocultas del corazón. Le'archivá ve'lesaada, extenderla y fortalecerla, o apoyarla. La tetla tokef ve'oz, darle fuerza. La sim amisra al shikma, todo es un lenguaje poético. Generalmente Rabbi Zoel, cuando usa sus lenguajes, está todo basado en psukim, es decir, usa lenguajes de psukim de forma poética en el contexto que él está hablando, de poner el peso en el hombro. La sim shikma, amisra al shikma, shikma es el hombro. Es decir, asumir la responsabilidad. Limshol ala evarim, de gobernar sobre nuestros miembros del cuerpo. Ya estudiamos que el objetivo de todo nuestro trabajo es que hagamos lo correcto, es decir, que nuestro cuerpo haga lo que tiene que hacer. Todo el trabajo emocional, interno, espiritual que hacemos es al final para lograr hacer lo correcto. Si estamos muy inspirados y muy conectados, pero no logramos hacer lo correcto, no estamos bien. Siempre, como ya mencionamos, la gente pregunta, ¿en qué me tengo que enfocar? Ahora estamos en el Elul, acercándonos a Rosh Hashanah. ¿De qué me tengo que preocupar? Entonces la respuesta es muy simple. Te tienes que preocupar de hacer mitzvot y de no hacer averot. Esa es la preocupación. Cada uno en su nivel, cada uno en lo que puede, pero ese es el foco. Limshol ala evarim. Lograr que no hagamos el mal. Si una persona está muy inspirada, pero es un ladrón, no me sirve. Si es muy inspirada, pero no logra hacer las cosas básicas de la Torá, es un problema. Entonces, deberíamos fijar estos momentos de musar para lograr que podamos sacar a la luz nuestra emuná interna y que logre gobernar sobre nuestros miembros del cuerpo, leval y fretzu gidra, para que no rompan los límites, y que cumplan la Torá, se comporten como la Torá. Entonces,
sabemos la técnica, sabemos que si vamos a, varias veces, no es que una vez, pero si vamos a hacer este ejercicio de sentir, de imaginar, de internalizar la emuná del Sahab Beonesh, vamos a lograr superar nuestras tentaciones. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿O por qué la mayoría de la gente no lo hace? Eso es raro. Dice Rabbi Soel, Zeu Asug Ashini. Este es el segundo tipo. Es decir, es el segundo tipo de Yetzer Hara. El primer Yetzer Hara es un Yetzer Hara, digamos, lógico. La palabra no es lógica, pero es normal, es entendible. La persona quiere hacer lo que le nace, quiere seguir su personalidad, quiere hacer lo que le gusta, ¿entiende? Pero ahora estamos hablando de algo absolutamente ilógico. Estamos hablando de una persona que tiene un problema, como va a explicar a continuación, tiene la solución y no la usa. Eso ya no es normal. Dugmat ze adavar, algo parecido a esto, lo matzanu beinyanei haolam. Algo parecido a esto, a este fenómeno, no encontramos en los temas mundanos. Esto no existe en temas mundanos. En Ish no existe una persona, dice Rabbi Soel, shetzarot merachafot mimul panav. No existe una persona que tragedias, problemas, están frente de su cara, como que están volando, así, los tiene enfrente de él. Asher lo ikachlo, que no va a tomar, et lachshov, que no va a tomar un momento, no se va a dar un tiempo para pensar machshavot leinatzel mehen. No existe una persona que tenga un problema, que tenga una situación por la cual sufre o que está a punto de sufrir y que no se preocupe de, por lo menos, dedicar un tiempo para evaluar qué puede hacer para salvarse. No existe eso. Entonces, ¿cómo puede ser que en temas espirituales pase justamente eso? Sabemos, tenemos emuná, no estamos hablando de una persona que no lo educaron con Torá, que no conoce, que no sabe. Estamos hablando de una persona que sabe la Torá, que trata de cumplirla, y aún así hay ciertas averot que no le molestan, no se preocupa por ellas, y la está haciendo sin darles importancia. Si se acuerdan, habíamos mencionado que el problema puntual en que estamos tratando son de averot por las cuales la persona no le ve su grandeza. ¿Se acuerdan del ejemplo de las estrellas? Que si uno no las mira con un telescopio, dice son chiquititas. Pero tú sabes la verdad, tú sabes que hablar la Shonagá es grave. Entonces, ¿cómo puede ser que sigas hablando? Por lo menos no te preocupes de buscar una técnica para dejar de hablar. Algo no cierra, no es lógico. Entonces dice Rabbi Soel, Ilezot, por lo tanto, Gam en ata'ava sibata. No podemos decir que este fenómeno es producto de la ta'ava. La ta'ava es la búsqueda de placer, es hacer lo que te gusta, que eso es el primer tipo de Yetzer Hara que ya mencionamos. Pero no podemos decir que este fenómeno, en el cual la persona no busca una solución a sus problemas, sea por causa de la ta'ava. No puede ser por ta'ava, porque tú ves que en temas mundanos, incluso las personas con ta'ava, cuando tienen un problema, sí buscan una solución. Perdón. Pliai a avera alazo. Es algo sorprendente, es una pliá, este tipo de avera. Esta avera de no estudiar musar. Ze shma. Y este es su nombre, Peli. ¿Sí? También acá usando un lenguaje de pasuk. Es Pele, así se llama esta avera. Es una avera sorprendente, es una avera ilógica. Lebli sum al lev, de no poner en el corazón, es decir, no poner atención. Leidbonen beigat Hashem, de reflexionar en lo que es la Irat Shamayim, ubemusab onsho, y el musab de sus castigos, de los castigos por hacer las averot, que habíamos dicho en el párrafo anterior que esa sería la solución. Si ya sabemos la solución, entonces el hecho que no lo hagamos es algo ilógico. Averot kaelu, este tipo de averot, lo yochlu y yot, no pueden ser misug rishon, no pueden ser del primer tipo, el tipo de averot que uno hace por gusto. Yan, por cuanto, en dai bata'ava, no alcanza con el hecho de que nosotros sabemos que tenemos ta'ava y buscamos placer, liotzi batan, de que sea su causa. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué no estudiamos musar? ¿Por qué hacemos este segundo tipo de averot? Está tomando este problema de no estudiar musar como una categoría nueva de averot, que vamos a ver que incluye otras averot también, pero por lo menos esta la incluye seguro, la averá de no querer buscar una solución para superar nuestras debilidades. Entonces la respuesta es Rak hen miruhaniut. Esto es un Yetzer Hara espiritual, miruhaniut atumá, es producto de algo espiritual, de la tumá amelafefet que rodea esta Adam leachtio. Hay, aparte de lo que hablamos de la ta'ava, aparte de que el hecho de que la persona busque placer, y eso a veces lo lleva a buscar un placer cortoplacista, ignorando las consecuencias, aparte de eso que es el primer tipo de averot, existe otro tipo de averot que es algo más espiritual, como que hay una tumá, una fuerza espiritual que lleva a la persona a que haga averot. Es algo espiritual. Se puede dividir entonces entre lo que se llama el Yetzer Hara natural
y el Yetzer Hara espiritual. Son dos tipos de Yetzer Hara. El Yetzer Hara natural, es lo que hablábamos antes, es el hecho de que la persona busque placer y no le importen las consecuencias. Y eso es lo que hablábamos al principio de toda la carta, cuando hablaba Rabbi Soel, de que por producto del Lev Retzonó, por lo que quiere tu corazón, eso te lleva a imaginarte una vida como vivir en una ilusión que ignora las consecuencias de tus actos. Ese es el Yetzer Hara natural. Eso es el Yetzer Hara que toda persona tiene por el hecho de que quiere placer, y eso lo ayuda, entre comillas, a ignorar la responsabilidad. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de un nivel diferente, es un Yetzer Hara ruhani, espiritual. Ubeyoter, y especialmente Bejetei Adibur, en los pecados que tienen que ver con el habla. Cuando una persona habla cosas prohibidas, como por ejemplo la Lashon Hara, ahí se nota perfectamente que lo que lo lleva a hablar la Lashon Hara normalmente no es una ta'ava, no es un placer, sino es algo más espiritual. ¿Por qué? Kima itaron le va a la Lashon. ¿Qué gana el que tiene la lengua, es decir, el que habla la Lashon Hara? Que mamá Hazal. Hazal dicen, ¿qué gana el que habla la Lashon Hara? No gana nada, no es algo placentero. Uno dice, está bien, quiere comer una comida, ignora las consecuencias, entiendo. Tiene un placer físico, tiene un beneficio. Entonces ese placer físico, por su ta'ava, le hace ignorar las consecuencias. Se puede entender por lo menos. Pero ¿qué beneficio tiene una persona que habla la Lashon Hara? ¿Qué gana con eso? Entonces la Gemara da ese ejemplo de la Lashon Hara como una verá que no tiene beneficio, no tiene placer. Al revés, es solamente una tentación, no digo 100%, pero en gran parte la tentación de hablar la Lashon Hara es una tentación espiritual, no es física. A propósito, el Gaón de Vilna dice que tal como la mitzvah de estudiar Torah es la más importante y es algo muy ruhaní, así también Hashem creó una averá que sea paralela. Es decir, igual como hay mucha kedushá en la Torah, así también hay mucha tumá en el Lashon Hara. Entonces, por eso es que tenemos tanta tentación. Justamente porque es algo muy grave, que es justamente lo contrario del estudio de la Torah, por lo tanto es una verá muy grave. Por eso es que hay tanto Yetzer Hara en eso, pero no es un Yetzer Hara de ta'ava. No es que la persona gana algo al hablar mal del tercero, no gana nada. Es simplemente un beneficio, es una satisfacción que es provocada por el Yetzer Hara espiritual. Bueno, entonces estamos explicando este fenómeno que las personas no se preocupan de dedicar tiempo fijo para estudiar Musar. A pesar de que saben que eso les podría ayudar, que buscar, sentarse a reflexionar en forma ordenada una solución a su problema, no hacen esa dedicación. Y eso, como dijimos, es producto del Yetzer Hara espiritual. Bezot, dice Rabbi Soel, Matzanu, con esta explicación que estamos dando ahora, encontramos Pesher, encontramos una solución. Pesher Davar, Ben Ashitot. Ahora podemos encontrar una solución entre las opiniones. Binyan Yetzer Hara v'Yetzer Tov Mahema. Ahora podemos encontrar una solución. ¿Qué es lo que es el Yetzer Tov y qué es lo que es el Yetzer Hara? Muchas veces nosotros escuchamos hablar del Yetzer Hara y del Yetzer Tov. Ahora, quizás por primera vez, vamos a entender de qué se trata. ¿Qué es eso, Yetzer Hara y Yetzer Tov? Hay dos opiniones. Ashita Ahat, la primera opinión, y Ashita Nodat, es la Ashita más conocida. Que Yetzer Hara ukoach atumá ba'adam. La opinión más conocida es la que dice que el Yetzer Hara es una fuerza de impureza, amoviló la psheim, como que hay un instinto negativo que lleva a la persona a hacer averot. Quiere que hagas averot. Mientras que el Yetzer Tov, ¿qué es lo que es? Ukoach agdusha, es la fuerza de la agdusha, ba'adam amoviló la tov. Tenemos una lucha interna, pero en verdad no es interna, sino es como un ángel bueno y malo que nos llevan a hacer el bien y hacer el mal. Esa es la opinión más conocida. Y Shitat Rov Amechabrim Agdolim. Esta es la opinión que mencionan la mayoría de los autores conocidos grandes. Pero hay otra opinión. Ashita Shniahi, la segunda opinión, hay una opinión que dice que el Yetzer Hara es la fuerza que lleva a la persona a buscar lo que le gusta, la ta'avá de la persona. Esta opinión sostiene que el Yetzer Hara es el deseo. Amashkefet observa el kol davar, cada cosa, arev le she'ato, todo lo que es placentero en el momento, es decir, en el presente, en el corto plazo. Este Yetzer es la ta'avá, es el deseo, busca solamente lo que le es placentero a corto plazo. Otota asfeu, a aquello que es placentero, lo va a recoger, el beitá, a su casa, ubot titbak le'ava, y con ello se va a pegar para amarlo. Obviamente es un lenguaje poético. Es decir, todo lo que te causa placer te despierta un deseo y eso es lo que buscas apegarte a él. Ese es Yetzer Hara.
El Yetzer Hara es el deseo. ¿Qué es lo que es el Yetzer HaTov según esta opinión? Yetzer Tov hu asechel hayashar. Es la mente recta, atzofe umabit, que observa y ve le anolad, que ve lo que van a hacer, es decir, las consecuencias futuras. Y en el tema de lo que es espiritual, sería upahad irat Hashem itbarach shmo. Si hablamos de temas espirituales, ¿qué es lo que sería? Sería la irat shamayim, el temor a Hashem. Un mishpatav araim le marbe, y que puede ser juzgado para mal, es decir, puede ser castigado si es que se porta mal. Entonces este sechel, esta mente que ve el futuro, boher badavar amoil, va a elegir lo que es beneficioso. El Yetzer HaTov, que ve el futuro, elige lo que es beneficioso. Lichbosh ata'avá, de vencer el deseo. Leman it'aden, para que disfrute. Va a jagoná, al final, be'oned mifla, en un placer maravilloso. Asher endai be'er, que es imposible explicar. Ikrat tifarta, lo valioso que es su esplendor. Es decir, lo que está diciendo Rabbi Soel, esta segunda opinión, el Yetzer Hara es el deseo y el Yetzer HaTov es la mente. Es decir, es la visión futura si te conviene o no. Hay que entender un punto. Según la primera opinión, el Yetzer HaTov y el Yetzer Hara tienen una lucha espiritual. Uno dice, ándate a la Kedushá, y el otro dice, ándate a la Tumá. Según la segunda opinión, la lucha entre el Yetzer HaTov y el Yetzer Hara es una lucha muy interesante, porque los dos, también el Yetzer HaTov y también el Yetzer Hara, están buscando el placer. Solamente que el Yetzer Hara está buscando el placer a corto plazo, mientras que la mente, el Yetzer HaTov, está buscando el placer a largo plazo, es decir, la conveniencia mirando todo el contexto. Entonces no están hablando otro idioma, están hablando el mismo idioma. Viene el Yetzer HaTov y te dice, yo sé que tú quieres placer, perfecto, pero no te conviene este placer chico, porque este placer chico tiene consecuencias mucho más duras después. Te conviene elegir la mitzvah, que ahora puede ser un esfuerzo, pero a largo plazo vas a tener un beneficio y un placer mucho mayor. Entonces el Yetzer HaTov y el Yetzer Hara están hablando el mismo idioma. Pero fíjense, no está hablando de mitzvah o no mitzvah, simplemente es algo mucho más general y mucho más básico. Esto le puede pasar también en temas mundanos, como habíamos estudiado antes. El Yetzer HaTov en esta segunda explicación no es una lucha espiritual. También un goy va a tener una lucha entre su Yetzer HaTov y su Yetzer Hara según esta segunda opinión. El Yetzer Hara quizás le va a decir, cómete esta comida, y el Yetzer Hara y el Yetzer HaTov le va a decir, no, no te conviene, si te la comes te vas a sentir mal, por ejemplo. Entonces, no es un tema espiritual, es un tema físico quizás, pero es la misma lucha entre lo que te es placentero a corto plazo y lo que es beneficioso también para tu placer a largo plazo. Ahora, de acá en adelante, Rabbi Soel quiere demostrar que efectivamente existen estos dos tipos de Yetzer Hara. Es cierto que existe el Yetzer Hara espiritual, como mencionamos, una lucha entre la Tumá y la Kedushá, pero también existe este Yetzer Hara que es entre el placer inmediato y el placer a largo plazo, la conveniencia a largo plazo. Be'asher anachnu ro'im, nosotros vemos, bechol et, nosotros vemos en todo momento, inyanei ha'adam mitchalfim, los temas de la persona cambian. ¿Qué quiere decir? Kol echad nidbak, cada persona se apega, yoter le avera ajeret. Cada persona tiene una tendencia de caer en otra avera, no es la misma. Yesh asher hatatam tigdal yoter, hay personas que hacen más averot. Bebitul Torah, hay personas que tienen más problemas con estudiar Torah, no estudian. Más que mi masá o matan be'emuná, más que ser rectos en sus negocios. Y netinat tzedakah, y dar tzedakah. Por ejemplo, puede ser que él no estudie Torah, no cumple esa mitzvah, pero no tiene ningún problema en ser recto en sus negocios y en dar tzedakah. Pero hay gente al revés, que estudia mucha Torah, pero puede ser muy incorrecto en sus negocios, o no da tzedakah. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué hay personas que tienen averot distintas? ¿Por qué las personas caen en averot diferentes? Vejola averot, y así también en todas las averot, en Adam domene averot. Una persona no es parecida al otro. Incluso dos personas que tienen el mismo nivel de Yirat Shamayim, digamos, el mismo nivel de conexión con Hashem, podemos ver que caen en otras averot. ¿A qué se debe esa diferencia? Ilu haya, si fuese que el Yetzer Hara, rak koach hatuma, si fuera que el Yetzer Hara es algo espiritual, de impureza, que amefateu, que lo está seduciendo, madua, ¿por qué? Lote la fef, ¿por qué no va a rodear? Et kol bnei adam beshaveh, ¿por qué no va a atacar a todas las personas igual?
No es lógico, porque si fuera algo espiritual, es un ángel ahí que está seduciendo a la persona que haga averot, debería influir a todos en lo mismo. ¿Por qué vemos diferencias? No tiene lógica. Igual menciona en paréntesis, se podría decir igual que dentro de lo espiritual también hay una raíz espiritual arriba que hace que esta persona tenga un tikkun particular en esta verá y no en la otra, y por eso le ataca eso. Pero Rabbi Israel quiere ignorar ese factor de que Ulay tiene un tikkun diferente y que su raíz arriba le hace tener que enfrentar desafíos distintos. Porque eso es un factor espiritual que no tenemos que tomar en cuenta, dice Rabbi Israel. Pero si lo analizamos dentro de lo que nosotros entendemos, dentro de lo que podemos entender dentro de lo mundano, digamos, no tiene lógica, si fuera solamente un yetzer hara espiritual, de que las personas caigan en averot diferentes. Omnam, pero, nomás, si vamos a decir que hay yetzer hara o koach ta'avá, pero si vamos a decir que además hay un koach de ta'avá, es decir, que la persona busca placer, adavar najón, entonces ahora se entiende perfecto. ¿Por qué vemos diferencias entre las personas? Kita avata adam, porque el deseo de la persona fluya bemizgo, depende de su carácter. Cada persona tiene un carácter distinto. Esta persona le gusta esto, y esta persona le gusta lo otro. Entonces, claramente, eso hace que tenga más debilidad en este tema. Por ejemplo, puede ser que una persona sea muy ansiosa, y por eso le cuesta tener bitajón, por ejemplo. Esa mitzvah de bitajón le cuesta, porque es una persona ansiosa. El otro que no es ansioso no le cuesta tener bitajón. Al flojo, quizás le cuesta levantarse y ponerse tefilín en la mañana, mientras que el otro que no es flojo, no le cuesta, pero quizás le cuesta, no sé, otra cosa. El que es muy tacaño, le cuesta darse de acá. El que es muy hiperactivo, quizás le cuesta sentarse a estudiar Torah. Cada uno con su personalidad. Entonces se entiende que más allá del yetzer hara espiritual, que supuestamente es parejo para todos, de todas maneras hay diferencias en cómo el yetzer hara nos ataca a cada uno. Esas diferencias son producto de la personalidad que determina lo que nos gusta o lo que no es difícil. Ese carácter depende de leidato, no es nuestro tema, pero sabemos que la persona ya en el momento de nacimiento tiene un carácter distinto. Hay muchas midot, dice el Rambam, que son de nacimiento. Ve'akavat sha'ato, y la composición de su momento. ¿A qué se refiere con la composición de su momento? Puede ser que se refiere a lo que le esté pasando en el momento. Es decir, cada persona que esté pasando por algo va a reaccionar diferente por sus midot. Entonces puede ser que esta persona ahora está en una situación muy, no sé, está muy preocupado, muy ansioso, al revés, muy contento, muy tranquilo. Y esas cosas obviamente van a influir en su yetzer hara natural. Porque si tú ahora estás en un momento, no sé, muy estresado, naturalmente te vas a enojar más. Entonces tu yetzer hara te va a llevar a enojarte. Quizás en otros momentos de tu vida que estás más tranquilo, te vas a enojar menos, no va a ser un tema. Entonces el hecho de que haya un yetzer hara que depende del deseo, de la reacción individual de cada uno por su personalidad, ahora se entiende bien. Entonces, Shato ve Iñanav, sus temas. Misgei Bnei Adam, los caracteres de las personas, mithalfim, son diferentes. Lezot, por lo tanto, Gam avonoteem mithalfim. Por eso, también sus averot cambian. Entonces, hasta ahora, Rabbi Israel está diciendo que tenemos una raya. Digamos, podemos demostrar de que existe un yetzer hara natural. Un yetzer hara que depende de tu deseo, que depende de tus reacciones, que depende de tu carácter. Porque vemos que las personas reaccionan de forma diferente. Cada uno según su realidad, según su situación, cosas que van cambiando, su personalidad, las cosas que tiene de nacimiento, etc. Entonces eso demuestra que hay un yetzer hara natural que es producto de su ta'avá. Pero ya habíamos dicho antes de que si fuera solamente eso, no se entendería por qué no nos preocupamos de estudiar Musar y de buscar técnicas. ¿Por qué en el mundo la gente que tiene emuná, que cumple mitzvot, por qué no le dedica tiempo para preocuparse de buscar una técnica o de estudiar Musar para superar las debilidades que tiene? Porque si fuera solamente por ta'avá, cuando es ta'avá, las personas que tienen deseos y tienen un problema y ven que tienen una consecuencia negativa, se van a preocupar de buscar una solución. Y esa respuesta, ¿por qué no buscamos soluciones? La respuesta es porque tenemos, además de este yetzer hara natural, que es simplemente dejarte llevar por tus deseos, tenemos además de eso algo espiritual que nos hace ignorar el futuro, que nos dificulta la mitzvah de hacer Heshmon HaNefesh y de estudiar Musar, justamente por lo importante que es. Hay un concepto muy importante que dice Rabbi Israel, que mientras más importante sea la mitzvah, más yetzer hara vas a tener de no hacerla. Y esta frase obviamente coincide solo con el yetzer hara espiritual,
Porque si fuera otra vez el Yetzer Hara de la Tavá, que uno se deja llevar por sus deseos, ¿qué le cambia a tu deseo si es una mitzvah más grande o más chica? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te cuesta o no te cuesta? Es algo muy técnico, la Tavá. Pero cuando decimos que hay un Yetzer Hara especial para cosas más importantes espiritualmente, entonces la razón es porque hay un Yetzer Hara espiritual también. Pero bueno, ese tema lo tenemos que todavía terminar, B'ezrat Hashem, mañana. Gracias a todos. יישר כוח. אפשר לתקן.